Hola, buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a Rod Ministerio, labrando incansablemente en el campo del Señor. Yo soy tu amiga y hermana en Cristo, Miriam, y en esta ocasión pues vengo a traerles una preciosa prédica, la cual, para serles bien sincera, yo no tenía, digamos, como que planillada realizar, pero ustedes saben que uno, cuando está sujeto a Cristo, uno se mueve a la agenda del Señor. Y hoy quiero hablarte de algo que me parece muy propicio para estos últimos tiempos, específicamente a las mujeres. Y sé que esta palabra de hoy y este tema de hoy, Dios nos va a enseñar mucho a cómo ser mujeres sabias. Antes de empezar con el tiempo de oración, quiero decirles que tengo una serie titulada La Mujer Sabia, en donde hace unos 2 años más o menos, el Espíritu Santo me llevó a desglosar muchas características que tiene esta mujer. Sé que antes de yo dar un estudio bíblico, una serie en la cual el Espíritu Santo me instruye, primeramente Él me está formando a mí y me está enseñando a mí, y algo está preparando en mi vida. Yo quiero que este tiempo usted lo use como un tiempo de preparación, sea para las que están solteras como para las que están casadas. No significa que porque usted ya está casada, entonces usted ya no tiene nada que aprender, no, por el contrario. Porque si usted ha venido haciendo las cosas mal, entonces Dios le va a enseñar a hacer las cosas a la manera de Él, para que usted se aparte de su pecado y se corrija. Para las que somos solteras, Dios también nos está formando, nos está instruyendo, para que cuando llegue el momento nosotras pongamos les explico, en práctica todo lo que el Señor nos ha enseñado durante este tiempo de la soltería. Yo les digo que a las mujeres solteras no se afanen porque aún todavía no les ha llegado el marido, porque todavía no tienen esa persona que Dios en algún momento les ha dado esa promesa que les va a llegar. Más bien descansen en Dios y deleites en el Señor. Miren, para yo decirle eso a usted es porque Dios primeramente me lo habló a mí y aprendí lo que significa deleitarse. Uno muchas veces lee la palabra y la lee por encima, pero cuando esa palabra empieza a coger vida en ti, empieza a hacerse realidad en tu vida, las cosas son diferentes, la manera de pensar de uno cambia, ¿sí? Tu vida empieza a ser transformada de adentro hacia afuera. La palabra del Señor dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y una de las cosas que nosotras, como mujeres de Dios, y aún le hablo a los hombres, porque sé que también aquí quizás hay algunos hombres en esta red evangelística, es que uno tiene que aprender a deleitarse en Cristo. Sea porque ya llegó la promesa, sea porque está por venir, o sea porque todavía no ha llegado. Porque nosotros tenemos que aprender a entender que Jesús es la plenitud de nuestra vida. Jesús es ese huerto del Edén, ¿sí? Y ese huerto del Edén que vino a morar en nuestro corazón, ¿sí? Así que, mujeres preciosas, a deleitarse en el Señor. Sirve en la casa del Padre, sirve al Señor con toda la pasión, con todo el amor, con toda la entrega, con toda la solicitud posible. Y descansa, que cuando usted menos lo espere, cuando usted menos esté pensando en eso, le llegó el marido, así como le pasó a Rebeca, ¿sí? Pero primeramente tenemos que ser formadas, porque queremos un esposo y eso le colocamos una lista de condiciones a Dios del marido que queremos tener. Pero la pregunta es: ¿tú estás preparada para ser la esposa de ese marido que tú le pides al Señor? Porque si tú le pides a Dios un hombre de Dios, un hombre con su carácter, un hombre procesado, un hombre arraigado en Cristo, un hombre proveedor de su casa, que sea de testimonio en su hogar, con sus padres, para con los de afuera y con los de la familia de la congregación, pues entonces, ¿qué esperas tú para ser esa mujer que de verdad Dios esté preparando? Entonces tenemos que ser mujeres que nos dejemos procesar por Cristo. Porque yo les voy a decir algo. O sea, pensé que este introductorio parece largo, pero es que es necesario que lo hagan.
Hay mujeres que son muy chistosas y le hablo a las jóvenes, a las jovencitas. Yo también no estoy joven, no estoy todavía pues, pero digamos que en el tiempo que Dios me ha permitido pastorear jóvenes, jovencitas, quieren y piden unas cosas que uno va a mirar y ellas todavía no tienen, ni siquiera han dejado que Dios procese sus vidas en el servicio, aún en sus propias casas. Porque con todo respeto, ni siquiera un calzón lo lavan, ni siquiera saben hervir un agua, mis amadas. Y tenemos que ser muy aterrizadas con respecto a eso porque el matrimonio es servicio. Porque cuando salimos de la casa de nuestros padres, yo la tengo ya clara, el Señor a mí ya me la tiene clarita, que cuando yo sea desposada, saliendo de mi casa, después de que serví a mis padres, voy a servir a mi esposo. El matrimonio significa servicio. Dios te bendiga, Yurledis, te quiero mucho, amiga. Bueno, entonces ahora sí, vamos a orar para este tiempo, donde Dios nos va a hablar de cómo ser esa ayuda idónea. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo, Padre Celestial. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias por tu misericordia. Padre, yo te doy este tiempo, te lo entrego, Señor, en tus manos para que seas tú, Señor Jesús, hablándonos, enseñándonos a la luz, Señor, de tu evangelio. Enséñanos a ser esas mujeres que seamos sabias y a ser esas ayudas idóneas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ministrar mi corazón y mi vida y por haberme enseñado primeramente a mí lo que significa el término de ser ayuda idónea. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque la sabiduría procede de ti. Y dice tu palabra, Padre Celestial, que tú provees, Señor, de sabiduría, de sana y recta sabiduría, Señor, a aquellos que son humildes de corazón. Padre, yo coloco, Señor, a cada persona que escuchará este mensaje, para que lo reciban, Señor, lo sellen y lo guarden en su corazón, y para que sean hacedores de la palabra, que no sean tan solo oidores, sino hacedores. Y te pido que a mí también me ayudes, Señor, a ser una hacedora de tu palabra. Forma lo que tengas que formar en nuestra vida y quita lo que tengas que quitar. Ayúdanos, Señor, a ser esas mujeres sabias que acercan a sus esposos, Padre Celestial, cada día buscarte más a ti, buscar tu consejo, Señor, y llenarse más de tu presencia. Amado Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero que vayas conmigo si tú tienes la Biblia ahí. Yo soy una persona que a mí me gusta mucho hacer estudios bíblicos, entonces siempre le voy a decir a las personas, tengan su Biblia ahí y tome apuntes de todo lo que el Espíritu Santo nos habla. De hecho, a veces me pasa que cuando estoy predicando algo, inmediatamente también el Espíritu Santo me está hablando cosas y cosas que yo no tenía preparadas para hablar y tengo que anotarlas. Entonces yo también voy aprendiendo, ¿sí? Vamos aprendiendo los unos de los otros. Entonces, Génesis 2, versículo 18 al 23, vamos a leerlo. Me dicen si se escucha bien. Yurledi, ¿se escucha bien? Dice así, Génesis 2, 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Pero entonces nos vamos a retroceder de nuevo al versículo 18, donde dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Yo quiero que usted subraye en un circulito, la palabra ayuda. Entonces, como estamos estudiando en vivo la palabra, vamos a buscar en el diccionario rápidamente
lo que significa la palabra ayuda. Vamos a ver qué nos salta el diccionario. Dice, acción que una persona hace de manera desinteresada para otra, por aliviarle el trabajo, para que consiga un determinado fin. Mire, me encanta esta definición. Dice, acción que una persona hace de manera desinteresada por otra, por aliviarle el trabajo, para que consiga un determinado fin. ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces las mujeres no son ayudas idóneas para sus esposos, porque en vez de alivianarles el trabajo, se vuelven una carga tremenda para ellos, ¿sí? Entonces, quiero que vayas conmigo a Proverbios. Vamos a buscarlo aquí. Proverbios, capítulo 12. Proverbios, capítulo 12, versículo 4, del 4 al 6. Y aquí habla acerca de la mujer virtuosa. Y usted se dirá, pero ¿por qué la mujer sabia tiene que ver con la mujer virtuosa? Porque es que en el libro de Proverbios, el libro de Proverbios es el libro de la sabiduría. Este libro fue inspirado, o sea, toda la Biblia obviamente es inspiración divina, pero aquí en el libro de Proverbios está catalogado como la sabiduría de Dios, ¿sí? Y nos enseña a nosotras como mujeres, aquí le habla mucho a la mujer de cómo ser una mujer sabia en el Señor. Y vamos a mirar lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo del 4 al 6, que ya te lo había mencionado. Entonces, vamos a leerlos. Vamos a leerlo. Acá le bajo un poquito de volumen al. Dice así: la mujer virtuosa es corona de su marido. Entonces, yo antes no hacía esto. Yo ahora lo hago porque, no sé, es la manera en como el Espíritu Santo me viene como enseñando de que yo subraye palabras que son como claves y específicas en donde está como el tesoro de la revelación de lo que Él quiere hablarme en el momento, ¿sí? Entonces, usted si quiere puede hacer lo mismo que hago yo. Yo voy a subrayar aquí algo que dice el Señor, y es que dice que la mujer virtuosa es corona, la palabra corona, de su marido, y la mala como carcoma en sus huesos. Miremos. Cuando yo les daba la definición de lo que es ser ayuda, que es una persona que le alivia en el trabajo a otra, pero que lastimosamente, cuando la mujer no está dirigida por el Espíritu Santo, sino que está gobernada por la rebelión, por la anarquía, por el odio, por el resentimiento, la ira, por un poco de cosas las cuales ella no ha sanado, porque todavía Jesús no ha sido su Señor y no ha permitido que Cristo venga a sanar esas heridas que tiene, sea que se gestaron del alma herida, sea que se gestaron producto desde la niñez, ¿sí? Por situaciones y asuntos pequeños sin resolver, en el transcurso de su crecimiento y el proceso de su desarrollo hasta la adultez, sea en su trabajo, sea en el colegio, sea en lo que le tocó vivir en su entorno desde su niñez, aún desde el embarazo. ¿Quién va a creer? Pero desde el embarazo a una persona se le ministra cómo fue su proceso de embarazo cuando estaba siendo concebido o concebida en su tiempo de gestación. Hay personas que han sido rechazadas desde el vientre
por alguno de sus dos progenitores, sea su papá o sea su mamá. Y la gente cree que porque eso no se llevó a nivel físico, no pasó nada, pero resulta que cuando la persona empieza a crecer, empieza a desarrollar síntomas como de rechazo, de soledad y un poco de cosas, y ella no sabe por qué, no se pregunta y no sabe por qué. Precisamente porque pues habría que mirar ya un estudio más profundo del por qué la persona está así. Eso tiene que ver con la sanidad del alma, pero ahora no voy a tratar ese tema. A lo que me refiero es que, claro, entonces lleva todas esas cosas porque Jesús todavía no es el centro de su vida, o si Jesús es el centro de su vida, pero todavía hay cosas que tiene pendientes por sanar, por soltar, por llevar a Dios, por ser honesta, por llevar a Cristo para dejar que el Señor obre en esa sanidad. Entonces se vuelven es un problema para el marido, ¿sí? Se vuelven una carga impresionante. Yo he tenido que ver casos en los que la mujer es demasiado demandante. Nosotras como mujeres no somos fáciles. Nosotras las mujeres, por eso necesitamos ser esas mujeres sujetas a Cristo, porque nosotras cargamos con una naturaleza de Eva, sí, que es una vieja naturaleza, que es la naturaleza caída, la cual cada día tenemos que hacer morir en nosotros, para que la vid verdadera, quien es Cristo, sea el que gobierne por completo y esta carne no nos juegue una mala pasada, ni tampoco nuestros malos deseos. Por eso hay que tener un corazón totalmente sano para cuando nos casemos, ¿sí? Entonces, si llevamos esas cosas al matrimonio, nos vamos a volver una pesadilla en vez de ser una bendición. Tal como sucedió con Eva. Eva es la tipología de mujer, o sea, Eva es uno de los mayores ejemplos en la historia bíblica que Dios nos muestra a nosotros de lo que no debemos de ser como mujeres. Porque primero que todo, en Eva se gestó la rebelión. Ella no obedece, primero la desobediencia, la codicia y la rebelión y la insujeción a la autoridad. Cuando hay rebelión, insujeción a la autoridad. Entonces, ella tomó decisiones siendo independiente de Dios y aparte de eso, independiente de su marido. Ella desobedeció el mandato de Dios, que Dios le había dado primero el mandato a Adán y por consiguiente se lo dio a su esposa. Que de todo árbol del huerto podían comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, o sea, el árbol del conocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Que al ella ceder y preferir creer la mentira de Satanás y desechar la verdad de Dios, gestó en ella una rebelión y una independencia. Entonces, por eso usted ve que se levantan movimientos feministas con este tipo de diseños, porque es que eso viene de la naturaleza de Eva caída, ¿sí? De ser insujetas a la autoridad del esposo, porque ellas ven la sujeción al marido como que tienen que estar arrodilladas, anuladas, y no son tenidas en cuenta. Pero ¿por qué se gesta también eso? Aquí le voy a hablar un poco a los hombres, porque los hombres también con respecto a la naturaleza caída de Adán, no han sabido llevar el verdadero sacerdocio y no han sabido ejercer la verdadera mayordomía en el hogar. Entonces lo que hacen es que no cuidan la ayuda idónea que Dios les entregó, sino que lo que hacen es hacerles daño a esa ayuda idónea. Pero eso será para otro envío que le hable a los hombres. Ahora me voy a centrar en nosotras las mujeres. Entonces, la mujer que es sabia, la mujer que es ayuda idónea, ¿sí? Es una mujer que es virtuosa y es corona de su marido. ¿Qué significa? La corona significan las oraciones que esta mujer todo el tiempo, en los tiempos de su relación, de su intimidad con Dios, lleva a la presencia de Dios. O sea, es una mujer que mantiene en cobertura el hogar en oración y a su esposo en oración. No es una mujer que está quejándose y hablando del marido y lo mal que es el marido. Y sí, y hay mujeres
que tienen unos maridos que son difíciles, como le pasó a Abigail, que ella se casó con un hombre que era perverso como Nabal. Pero Abigail es un ejemplo de mujer de cómo ella, cuando fue a interceder por su marido para que David no lo fuera a matar, porque él fue un irrespetuoso con el rey David, esa es la representación de cómo tenemos que ser nosotras como mujeres cuando nos tocan esos maridos necios que creen que todo, Dios mío santo, se lo saben, que son imponentes, que son soberbios, altivos. ¿Qué nos toca hacer? Orar. Y orar de la manera correcta, porque a veces no sabemos orar como conviene. Entonces, como estamos heridas, como estamos lastimadas, entonces vamos a orar a partir de lo que sentimos, ¿cierto? Pero nosotras a veces tenemos que dejar a un lado ese dolor y ese resentimiento, sacarlo y echarlo fuera y empezar a decirle a Dios, enséñame a ver a mi esposo como un alma. Enséñame a ver a mi esposo como tú lo ves. ¿Cómo tú orarías e intercederías por mi esposo, Señor? ¿Cómo debo de orar por mi esposo? ¿Qué debo de pedir por él? Y ahí es cuando el Espíritu Santo entra en acción y empieza a hacer una obra maravillosa y empieza a llevarte a orar de la manera correcta. No diciéndole, pero es que vea, mire, como quejándonos, es que ese marido que me tocó, y hasta se quejan con gente externa que no les va a dar un buen consejo, ¿sí? O sea, hay mujeres que escuchan consejos de quien no debe, y una de las características para ser una mujer sabia es que tú debes de ir es al consejo de Dios. ¿Qué te dice Dios con respecto a esa situación que tú estás viviendo con tu marido y en tu hogar, con tu esposo? No te voy a hablar como madre con los hijos, no, ahora estoy centrada es con los esposos. Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? Señor, enséñame cómo debo de interceder por mi esposo. Porque la verdad es que en mi humanidad, Señor, no puedo, este hombre es así, 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 pero ayúdame, Señor. Y lo primero que tú tienes que hacer es perdonar. Inmediatamente la ofensa que sea, lo que tu esposo te haya hecho, tú debes de perdonar la ofensa, perdonarlo a él, porque tienes que empezar a mirarlo como un alma, ¿sí? No mirarlo tanto en la posición, si tú eres pastora, no mirarlo tanto en la posición del pastorado que lo ocupa, en el púlpito, no. Míralo como el hombre que es, porque al fin de cuentas él es un ser humano, él no es Dios. Y a veces también le queremos colocar cargas pesadas a nuestros esposos con respecto a la humanidad que tienen, porque es que entonces miden todo por cargos, porque como es un pastor, entonces no, o sea, sí, tenemos que guardar el testimonio, pero entonces también tenemos que ser sabias en entender las debilidades de nuestros esposos. Bueno, yo vuelvo y repito, yo realmente no soy casada, pero pues Dios me viene como enseñando esto, ¿sí? Me viene, yo no sé si es que el Señor viene, bueno, preparándome o qué, pero me viene enseñando mucho eso, porque me llegan mujeres así, con ese tipo de situaciones. Entonces ella es corona de su marido, es una mujer que mantiene en cobertura, en oración a su esposo. Lo otro es que una corona se exhibe, ¿no? Una corona se exhibe, entonces eso se va a ver reflejado. Como usted trate a su esposo, ¿sí? Como sea el clima del esposo en el hogar, como se sienta atendido por la esposa, eso lo van a ver los demás, porque eso se va a ver reflejado no sé, como en su salud, ¿cómo le explico yo a usted? O sea, eso se le va a ver como en la parte espiritual, emocional al varón, ¿sí? Entonces dice, la mujer sabia es ayuda idónea. Y entonces yo subrayé la palabra ayuda. Como ya vimos el significado de ayuda, entonces puse acá. Y como ayuda es que ayuda a crecer a su marido en el mentorado. Esto fue algo que el Espíritu Santo me empezó a ministrar. Ayuda a crecer a su marido en el mentorado, no lo anula.
Hoy en día usted ve esos modelos y esos diseños que se están dando tristemente en los hogares y aún en congregaciones. Y yo lo hablo con toda la naturalidad y con toda la libertad que Cristo me da, con la verdad que se tiene que hablar, que aún en los púlpitos uno ve cómo hay mentorados de las mujeres que están anulando el mentorado y el sacerdocio del marido. Entonces toman más dominio ellas del púlpito y su marido no se ve por ningún lado. Y una de las cosas por las que tú tienes que orar es pedirle al Espíritu Santo que el Señor use mucho más a tu esposo. Y no estoy diciendo que no te pueda usar a ti, y no estoy diciendo que nos tengamos que anular. Ojo con eso, porque Dios nos dio dones también a nosotras las mujeres. ¿Sí? Dios no está mirando que es que Él ama más al hombre que a la mujer, no. Dios nos mira a todos por iguales. Todos, tanto el hombre como la mujer, tiene igualdad de condición, igualdad de valor, porque es que somos almas. Entonces Dios no nos mide así. Pero como el mundo, Satanás a través del sistema de este mundo, con sus ideologías satánicas, ese es el fruto que le está dando de comer a la mujer. El mismo fruto que le dio a comer a Eva se lo está dando más fuerte de comer en estos últimos tiempos a la mujer de hoy. Y en algunos casos, por eso le digo, aún a la mujer creyente. ¿Sí? Entonces ellas son las que quieren figurar, entonces opacan al marido y todo ese tipo de cosas, y a veces el marido ni predica en el púlpito. Y uno dice, bueno, pero ¿y el pastor dónde está? Ni sus luces, está ausente, no se ve muchas veces activo en el ministerio, no, y eso no es así. Porque nosotras tenemos que aprender a ser mujeres sujetas con un espíritu afable en amor. Entonces debemos orar aún por el mentorado de nuestros esposos. Señor, úsalo, Señor, guárdalo, Señor, glorifícate en su vida, ¿sí? Así debe de ser nuestra oración para con el esposo. No es que yo voy a competir, porque aún dentro del diseño, dentro de la iglesia, en el púlpito se está viendo ese diseño demoníaco, que la mujer pareciera que estuviera compitiendo con el sacerdote, con su esposo, con el pastor. Y no, estamos es para complementarnos. Amada, lo que usted tiene le va a complementar a su esposo, y lo que su esposo tiene le va a complementar a usted para el ministerio. Porque Dios no tan solo une parejas. Yo creo que eso ya se lo sabe usted de memoria. Él une propósitos, pero ¿cuál es el propósito? Que ya venimos a ser uno en Cristo, ¿sí? Para cumplir el plan de Dios, para que el reino de los cielos se extienda, porque una casa dividida contra sí mismo no prospera. Entonces Satanás está trabajando muy fuertemente para traer una división. División de guerra de sexos, división en el hogar, división en las iglesias. Entonces el único que vino aquí a dividir es Satanás. Y usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Tener mucho discernimiento. Cuando usted sienta que usted como que está haciendo la que quiere como que mandar a su marido, porque hay mujeres que tienen complejo de mamás, ¿sí? Entonces creen que sus esposos son los hijos, y no es así. Una ayuda idónea no anula el rol de su marido, lo que les estaba hablando, sino que antes lo afirma en él, lo afirma en su llamado. A veces los hombres también tienen situaciones en las cuales ellos sienten temor, a veces tienen inseguridades y quizás no las manifiestan porque de pronto si tú eres una mujer demandante, que cada que él te va a decir algo empiezas a juzgarle, entonces a veces eso hace que los esposos lo callen y están sufriendo en silencio. Y los hombres también necesitan ser escuchados, y tenemos que aprender a ser amigas de nuestros esposos. Porque si usted no aprende a escuchar a su marido, la de la calle, si está dispuesta y solícita, como la ramera de la artimaña de la ramera que habla en Proverbios, ¿sí? A ser complaciente y a escuchar a su marido. Entonces, en este tiempo, mujer, usted y yo tenemos que ser muy, muy sabias,
¿sí? Cuando tu marido te esté manifestando una debilidad de él, no lo juzgues, no lo critiques. Acompáñalo en el proceso de su debilidad y ora por él, oren juntos y afírmalo. No, mi amor, tú eres un hombre de Dios. Tú tienes que tener claro que a ti Dios te llamó, a ti Dios te ama, y si Dios te llamó, Dios no te va a poner cosa mayor de la que tú no puedas soportar. Si Dios te llamó es porque Él sabe que tú puedes con el llamado que te ha hecho, y vamos a orar. Y sí, tú vas a empezar a bendecir a tu esposo y vas a empezar a darle gracias a Dios por tu esposo. Señor, gracias por el esposo que me diste, y vas a empezar a declarar palabras sobre su vida y a llamar las cosas que no son como si fueran para tu esposo. Hace poco ya hace unos años, yo creo que ya van 4 o 5 años, con una amiga que si ella de pronto va a escuchar este en vivo, no voy a decir su nombre por ética pastoral, pero voy a hablarles un poco, así por encimita, del caso de ella. Ella pasó una situación con su esposo y yo le decía a ella, declara sobre la vida de tu esposo cómo Dios lo ve. Señor, levanta al pastor que hay en él, levanta al sacerdote de ese hogar, levanta ese futuro profeta o evangelista, no sé, con lo que Dios te haya mostrado que es tu esposo, el llamado de tu esposo. Pero siempre declara palabras de bendición y pídele al Señor que lo guarde, ¿sí? Entonces vas a afirmarlo a Él en su llamado, aunque en el llamado nos afirma es Cristo, pero nosotras tenemos que ser replicadoras de bendición, ¿sí? De las buenas noticias de Dios en la vida de nuestros esposos. Lo ayuda en su rol y en el cuidado del hogar. Mire, esto es muy importante porque la esposa debe darle el lugar al marido frente a los hijos, honrándolo frente a la autoridad. Hay esposas que irrespetan tanto a sus esposos, los irrespetan tanto delante de los hijos, que los hijos terminan viendo a ese varón de Dios como si fuera un títere y no lo respetan. Los hijos van perdiendo respeto al padre. ¿Pero por qué? Porque no hubo una mujer sabia que propiciara un clima en el hogar de respeto, de armonía, ¿sí? Y de llevar a sus hijos a que respetaran a su papá. Los padres no son perfectos. Yo tengo a mis padres y yo sé que mis padres no son perfectos y a veces de pronto a mí como hija se me va la mano, lo reconozco, pero llega momentos donde el Espíritu Santo me coge y me dice, lo que estás haciendo no es así. ¿Cómo es que le estás hablando a tus papás? Cuidado con eso, tal cosa. Y posiblemente no sea que yo le hable así en tono alto, no. Pero de pronto digo una palabra hiriente o algo así que no está bien. Pero el Espíritu Santo me corrige, me exhorta y bueno, pues me llama a cuentas. Entonces tenemos que ser pacientes, pacientes. ¿Y cómo vamos a ser pacientes? Llenándonos del amor de Cristo, porque el amor es paciente. Solo el amor nos lleva a ser pacientes con las debilidades del otro. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti, mujer? Bueno, pregúntate. Y si la respuesta es de cosas buenas y que te comprendan, que sean comprensivas contigo, con amor, entonces, así como a ti te gustaría ser tratada, trata a tu esposo. Eso dice la palabra de Dios. Eso dijo Jesús. Que como nosotros nos gustaría que fuéramos tratados, tratemos a nuestro prójimo. ¿Sí? De eso se trata. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu esposo, aparte de ser tu esposo, también es tu hermano en la fe. ¿Sí? Y es tu prójimo. Sino que a veces lo miramos todo solamente desde la perspectiva romántica y amorosa, pero va más allá, sí, va más allá. Entonces, hay que hacer siempre respetar la autoridad de los esposos frente a los hijos. Si de pronto en el momento vemos que el esposo se ha equivocado y él está exaltado, vamos a dejar que la situación pase.
se calme y entonces tú cerrada la puerta en la intimidad, en tu cuarto con tu esposo, vas a hablar. Y le vas a pedir al Espíritu Santo que te dé la sabiduría de cómo hablarle a tu esposo. Amén. Entonces, esta es la palabra que yo quiero decirte. Entonces, Proverbios 12, versículo 4, abajo dice, mas la mala como carcoma sus huesos. No seamos como esa mujer mala, que se vuelve un tormento y un carcoma en los huesos del marido. No, por el contrario, que cuando tu esposo llegue de trabajar y llegue a su casa, diga, me siento tan bien en mi casa que no quiero salir de mi casa. Mi casa siento una paz, o sea, soy bien atendido, sí, pero hay esposos que no quieren ni siquiera llegar a la casa. Están trabajando y ya les llega la hora de salir y empiezan a pensar, uy, no, qué pereza yo tener que llegar a la casa con esta señora, llámese el repertorio, la legadera. No, mujer. Y si algo tienes que hacer, preséntalo delante de Jesucristo. Así que hoy vamos a orar para que Dios nos enseñe a ser verdaderamente esas ayudas idóneas. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser mujeres siendo ayudas idóneas. Aún, Señor, como parte del cuerpo de la iglesia, podamos ser esas ayudas idóneas en nuestra congregación, con nuestra familia, que ayuden a alivianar, Señor, el peso y la carga, y que seamos replicadoras de soluciones, no de problemas. Oro eso para mi vida, Señor. Enséñame a ser una persona que busque soluciones, que siempre le vea el lado bueno a las cosas, que le vea el propósito al cual tú, Señor, quieres enseñarnos y formarnos. Amado Padre Celestial, te pedimos perdón, Señor, por las muchas y múltiples veces que no hemos sido sabias, que no hemos sido ayudas idóneas. Oro por las esposas que en algún momento no fueron ayuda idónea para sus esposos, sino que fueron necias, que cuando vieron la situación difícil, en vez de orar por sus maridos, Señor, para que vengan a salvación, para que vuelvan a Cristo, lo que hicieron fue comportarse, Señor, como aquella mujer que no tiene a Cristo y empezar a escuchar voces extrañas, Espíritu Santo de Dios, en vez de ir a tu consejo. Hoy renunciamos a esas voces extrañas, a todo lo que Satanás ha venido promoviendo, Señor, con movimientos mentirosos, como la ideología de género, el feminismo radical, entre otros. Hoy renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Hoy lo echamos fuera y no aceptamos ese diseño para nuestras vidas, porque el diseño que tú nos entregaste está establecido en tu palabra. Es tu diseño en el cual nos queremos formar. Quita lo que no te agrada, Señor, y sé que va a doler. Sé que duele, Señor, y duele mucho, Señor, el quebrantarnos, el humillarnos, Señor, y el pedir perdón cuando necesitamos pedir perdón. Padre Celestial, renunciamos a la soberbia, al orgullo, a la arrogancia, Señor. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, para que el amor sea el que tome el gobierno en nuestras vidas. Te pido que a las solteras nos prepares para hacer esas ayudas idóneas para nuestros esposos y les ayudemos, Señor, en el propósito del llamado que tú les has hecho a estos varones. Oramos por nuestros esposos, los bendecimos y declaramos, Señor, que la buena obra que tú empezaste en ellos, Señor, tú eres fiel y justo para terminarla. Te pedimos que lo guardes de la mujer extraña, Señor, y de aquella que empalaga con sus palabras, Señor. Te pedimos que abras los sentidos espirituales del varón, Señor, y que seas tú, Señor, como poderoso gigante delante de sus vidas. Guarda nuestras vidas, Señor, y danos a nosotras un espíritu afable y un espíritu de intercesoras de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quedamos en tu presencia con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí y por haber recibido esa palabra. Yo sé que será de gran bendición para tu vida. Bye bye, bendiciones.